Bienvenidos a un vídeo más educativo y hoy te quiero enseñar cuáles son aquellos errores y cómo solucionarlos al momento de nosotros poner precio a nuestros servicios. Yo soy Vilma Núñez y desde que tengo 19 años estoy haciendo propuestas internas en instituciones financieras y en agencias de publicidad, en agencias de marketing, y hoy tengo mi propio negocio que lo he tenido a nivel de consultora individual y lo he tenido a nivel de agencia. Te voy a compartir cuáles son todas aquellas herramientas que necesitas para cometer esos errores, cerrar más propuestas y tener más beneficios en tu negocio de servicios. Fíjate, cuando pensaba, óyeme, ¿cuál va a ser el primer error que voy a plantear y cómo solucionarlo? Por supuesto que se me ocurrió hablar del tema del valor versus el tema del coste. Cuando nosotros vamos a cotizar un servicio, cuando las personas están como muy perdidas, yo siempre le digo, ¿cuánto te va a costar? Pero no es para que coticemos en función del coste, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a tener, es un margen muy pequeño. Ejemplo, hacer un servicio me costaría $1,000 de costes internos, lo cotizo a 1,200, solamente tengo $200, que es un 20% de margen, y esto, aunque ustedes no lo crean, puede ser un margen pequeño cuando se trata de un trabajo que requiere de muchos entregables, de muchas cosas y mucho riesgo de parte de nosotros como proveedores o como empresas proveedoras. Entonces, fíjate, cuando tú tienes que empezar a pensar que no, vamos a cobrar por el valor, hay varias cosas que tienes que saber. Un cliente va a percibir el valor de lo que tú haces, uno, con la proyección de lo que puede facturar, los resultados que puede conseguir, o la transformación que ya no es cuantitativo, sino ya es algo más cualitativo. Si las personas pueden entender perfectamente el valor de lo que tú ofreces, el precio es irrelevante, que luego quizás tengan que buscar métodos para pagarlo, pero el precio es irrelevante en primera instancia. No va a ser un tema si por el precio decido si vengo o no vengo. Y luego te voy a dar un truco para que esto tampoco no llegues a presentarle a clientes que no son tus clientes, ¿no? Pero hay una parte también importante y es que en el tema del valor también tenemos que trabajar cuánto un cliente puede ahorrar. Una de las cosas que yo descubrí cuando hacía auditorías y planes estratégicos era que yo generaba a los clientes, además del aumento en las ventas y todo, generaba un descenso en los gastos, porque les educaba, les enseñaba, les abría todas las oportunidades y todas las fugas y ahorraba muchísimo. En la primera consultoría que hice así como formal, un cliente me llamó y me dijo que se había ahorrado $40,000 en un año al mes de terminar conmigo porque movió los contratos, cambió los proveedores. $40,000. Y bueno, yo digamos que no cobré ni el 10% quizás, muy cercano de eso que le ahorré. Entonces eso es para que te hagas idea de cuando se trabaja el valor. Entonces para nosotros determinar el valor, ¿qué haces? Piensas en el cliente, piensas en el proyecto que tú le vas a hacer, porque evidentemente no es lo mismo trabajar si yo tengo que proponerle a Coca-Cola que trabajarle a otra marca más pequeña. La marca más pequeña va a tener un proyecto más pequeño. Coca-Cola es tan grande, son tantas partes que tengo que lidiar que no puedo cotizar igual. Es decir, si yo hago, por ejemplo, un logo, si yo hago un plan de marketing, no es igual para Coca-Cola que para otra persona, porque involucra mucho más trabajo y tú tienes que ser el primero que entiendas este gran concepto. Otra cosa es que después de que tenemos al cliente, evaluamos el proyecto, vemos el valor. Tú haz una lista, por ejemplo, de todas las cosas que tú vas a incluir en ese servicio y piensa, ¿cuánto valdría? No cuánto cuesta, la pregunta es ¿cuánto valdría? Y en base ahí vas a tomar ya un número de parámetro. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que te da $3,000. Bien, entonces después de que tú tengas el valor, analizamos el tema de los costes. Bien, vale, podemos hacer el ejercicio al revés, primero de costes y luego, pero muchas veces, ¿qué pasa? Si tú haces primero los costes, el valor me lo pones muy bajito. Ya lo he visto, llevamos entrenando en Academia de Consultores a miles de profesionales de servicio y empresas, siempre pasa lo mismo. Entonces cambia el orden para hacerlo. Y cuando ya entonces tú has definido el valor y el coste, si tenemos un buen margen, entonces ya tenemos el precio final que va a ver el cliente. Otro de los errores es que el riesgo no es compartido. Fíjate, yo tengo una tabla. En ese caso no la quise traer porque esto va más de errores puntuales, donde en función de lo que nosotros hacemos o proponemos, cuál es el riesgo para el cliente y cuál es el riesgo para nosotros. Por ejemplo, en un proyecto de retener, o sea, es decir, de un recurrente, de un cliente recurrente, el riesgo siempre casi está más para el proveedor que para el cliente. Para el cliente es mejor porque los meses que tiene mucho trabajo, vale, bueno, pues nada, esos meses no va a pasar nada porque va a pagar lo mismo, pero para ti
puede suponer un riesgo, aunque en otras situaciones el riesgo siempre es para el cliente. Es un poco, depende de la industria en la que te encuentres, ¿no? ¿Qué pasa? Que los clientes de retener son los que todos los profesionales de servicio aspiran, porque creen que con eso es que van a hacer la plata. Y déjame decirte algo, ese es otro error. Primero, nunca sumas un riesgo tú mayor o que tu cliente sea mayor. Siempre el riesgo tiene que estar compensado. Número dos, de ahí surge el otro problema que tienen las personas. Están pensando de que no, lo recurrente, la proyección con tantos clientes fijos, 10 clientes de 10,000 al mes, ya con eso voy a tener. Ten en cuenta algo. Como tú estás en el tema de retener y no conoces el concepto quizás de un fee de onboarding, de cobrar un onboarding o de cotizar por un proyecto que tenga una fecha de inicio, una fecha de fin, los primeros meses de varios clientes pueden desestabilizar. Óyeme, esto es importante, pueden desestabilizar tu negocio. ¿Esto qué significa? Que podríamos poner en riesgo todas tus operaciones por un gran cliente que entra, ¿ok? Que requiere de más esfuerzos, de más tiempo, de más recursos, ya seas tú solo o tengas un equipo. Entonces no cometas el error de querer al cliente, ay, vamos a dejarlo aquí el recurrente, obsesionarte con eso. No, aprende a abrazar y aceptar de que los clientes por proyecto son mucho mejor y que hoy en día, con todo lo que hemos vivido en los meses anteriores, en los años anteriores, los clientes van a querer más que nunca saber, ok, aquí comienzo, aquí termino, esto es lo que consigo. Ten en cuenta esto, aquí comienzo, aquí termino, eso es lo que consigo. Los clientes necesitan tener todo eso para tomar una decisión. Por eso a mí me encanta trabajar por proyectos y mi recomendación es que sea de mínimo 3 meses. Intentar hacer algo en un mes puede ser de verdad un poco difícil porque la mayoría de ocasiones no se da. Hay veces que con profesionales de creatividad o servicios, nosotros de diseño, hemos conseguido en menos de un mes sacar el proyecto, pero es una cosa puntual, no es como una auditoría, no es un plan de alimentación, no es un plan de nutrición, no es un plan de entrenamientos, o sea, dependiendo de todos los proyectos en los que ustedes se encuentren. Otra cosa importante es justificar demasiado. Creemos que necesitamos muchas páginas para justificar el tema del precio, sobre todo cuando ponemos un precio que para nosotros pues sería un poco más elevado. Déjame decirte algo, el precio final que tú presentes nunca debería ser el que tú crees que puede pagar el cliente, ¿vale? Sino más que eso. Porque si tú crees que el cliente puede pagar eso, es muy probable que pueda pagar mucho más. Y tú necesitas posicionarte en un precio alto, que siempre necesitamos un margen para esa negociación que puede venir. Otro error también que se comete, aliado a este, es que la parte del presupuesto no puede ser confusa. Por eso a mí me encanta, que esto es real, hacer siempre la propuesta en una sola página. Y como mucho, si realmente es un proyecto grande, lo que hago es que resumo en una página la propuesta estratégica y el precio, cuando el presupuesto tengo que desglosarlo. Pero ojo a esto, no es como un mercado que yo estoy vendiendo, sino desglosarlo para entender las etapas, sobre todo estoy hablando de proyectos de 6 cifras que nosotros solemos hacer de la agencia. Es imposible solamente poner el precio, imagínate, $100,000. No, necesito detallar cuáles son todas las fases, pero el cliente sabe perfectamente que no puede hacer la fase 2 y 3 sin la 1. ¿Por qué? Porque eso queda claro en mi propuesta, en cómo yo he presentado el tema del valor. Bien, entonces cuando nosotros hagamos esto del presupuesto, te voy a dar algunas ya técnicas para ir concluyendo. Hay una cosa que se llama el presupuesto escondido. ¿Ok? El presupuesto escondido es aquel que tú no le comentas a tu cliente, entonces él te viene y te paga $1,000 y cuando te contrata se da cuenta que necesita 1,000 más para poder operar. Entonces eso es lo que yo le llamo el presupuesto escondido y tienes que tener mucho cuidado. Es mejor que para que tu cliente tome una decisión tú seas transparente con los números. Entonces si yo pongo una propuesta, me voy a imaginar $1,000 por mi trabajo, por mi asesoría, lo que sea, yo le pongo al cliente, se recomienda una inversión o vas a tener unos gastos de tanto para llevar a cabo. Entonces yo, por ejemplo, tengo un Excel con todas las herramientas ya más o menos, yo trabajo con clientes un poquito más grandes, entonces ya yo sé más o menos los rangos de precio, de los CRM, del tema de la publicidad que se necesita y todo eso. Entonces yo le hago como unas aproximaciones, ¿ok? Unas estimaciones, donde yo le digo, mira, al mes vas a estar entre unos $500, $700 mínimo de esto, ¿ok? Entonces yo quiero que tú sepas algo, o sea, el primer mes nosotros trabajamos todo el proyecto, tal, a partir del segundo mes tienes que dar de alta esto, o sea, que contabiliza nuestro fee más esto. Tú no te imaginas cómo el cliente agradece la transparencia, y déjame decirte algo, dentro de todo presupuesto la transparencia juega un rol. No es que tu cliente tiene que saber el margen, es que tu cliente tenga el precio final siempre, es ese precio que realmente va a tener que hacer de la inversión. Por eso, por ejemplo, acabo de terminar una propuesta, actualizar, que ya me reuní con el cliente.
Y agregué una diapositiva que me pedían ellos para vender la interna. ¿Qué es lo que el cliente tiene que poner su parte? Yo no lo había pensado, pero yo dije, wow, es verdad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que calcular cuáles son los recursos y cuál es ese gasto internos que ellos van a tener que hacer para que el proyecto salga a la luz. Ya por último, el último truco, medio error disfrazado que te voy a dar de bonus es el siguiente. No eres un mercado para vender 1 kilo de carne. No eres una panadería para vender 3 panes individuales. Si tú haces una propuesta que dice que esto incluye A, B, C y D, el cliente no puede decir solamente quiero B y C. Porque tú tienes que dejar claro que sin la A no existe una B ni una C. Pero te pongo el tema de los números y te pongo el tema del abecedario. Por ejemplo, un proyecto. Si yo tengo que desarrollar una metodología para llevar a cabo el proyecto, en la metodología hay que pagarla, ¿vale? No que después quizá yo la puedo utilizar para el futuro y la regalo. No, no la puedes regalar, porque aunque tú puedas crear una metodología de base que luego puedas explotar en el futuro, tú no sabes si hay un futuro, tú no sabes si vas a conseguir otro cliente y tú no puedes palmar ese dinero, ni mucho menos. O sea, tú tienes que realmente contabilizar que hay una etapa A, hay una primera fase, ¿ok? Y luego hay una segunda y tercera fase. Entonces, siempre por eso que te digo que tienes que tener mucho cuidado. Entonces, cuando el cliente, tú le desglosas todo, te dicen, no, yo nada más quiero esto y esto. No. Si tú has presentado bien tu propuesta y le haces entender que todo va junto y lo dejas claro, mira, todo lo que te voy a presentar ahora es una estrategia conjunto, ¿ok? Ese es el plan mínimo viable. Si tú quieres, tú puedes llevar más opciones que normalmente lo que se recomienda al momento de nosotros poner precio y hacer una propuesta es no tener 2 paquetes, tener siempre 3. Porque cuando haces 3 ya puedes tener una media. Con 2 no se hace una media. Eso es otro truco grande de las formaciones que nosotros hacemos de precio, ¿no? Entonces tú tienes que tener 3 propuestas, ¿vale? Donde por supuesto la del medio es la que tú te sientes cómodo que aprueben. Pero la grande es la que tú realmente quisieras, porque es como en un plan ilimitado, sería como el plan ilimitado prácticamente, o el plan súper mega completo, y la otra sería el plan mínimo viable. Y la más barata es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, ¿vale? Pero siempre, nunca hipoteques tus valores, tus principios de tu negocio por querer cobrar un poco más. Si tú no sientes que tú puedes hacer una versión muy económica o para comenzar o sacar una primera fase para tu cliente, ni siquiera lo propongas. Sé honesto, dile, mira, me encantó la oportunidad de conocerte, de entender tu negocio, pero basándome en el tema del presupuesto que he visto, que tú manejas, etcétera, lamentablemente yo no llegaría porque con ese presupuesto a mí no me daría ni siquiera para hacer la primera etapa, que sería esto. Adelántaselo así. Es una técnica súper efectiva que puede funcionar. Así que bueno, espero que esos errores y estrategias para solucionar los errores les ayuden al momento de ustedes poder comercializar sus servicios, ya sea que vendan alimentación, temas legales, temas de marketing, temas de creatividad, de diseño. No importa la industria a la que tú pertenezcas. Saber poner el precio correcto al trabajo que tú haces y apréndete y grábate esto. ¿Vale? No cobres por las horas que trabajas, cobra por el proyecto que tú estás creando, por ese producto que has creado como una solución a tus clientes.